Bueno, les voy comentando qué quiero hacer en la clase del día de hoy. Hoy, pues como no tuvimos clase el lunes, sería repasar los conceptos de la sesión número 5 que yo les mandé el video, pero pues vamos a repasarlo porque no lo vieron con calma o no me expliqué bien en el video. Vamos a hablar de la importancia en el proceso de documentación, perdón, la documentación en un proceso investigativo y su importancia. Vamos a hablar ya de la guía número 3, que es la de mediciones de variables ambientales. Y vamos a ver las primeras instrucciones para el armado del kit ambiental. Y como siempre, les voy a dejar los compromisos para la siguiente sesión. Entonces voy a empezar a grabar la sesión de hoy. ¿Me están escuchando? Saltando porque ya esto en el video, pues yo no vi el video, pero sí hice la carta así como usted nos explicó por el grupo. Bueno, entonces pues te voy a pasar más rápidamente por aquí, pero pues sí lo voy a nombrar, ya que tenemos que hacer una siguiente entrega. Esta fue la primera entrega, fue un borrador del trabajo de escritura y debemos mejorar para la segunda entrega. Y pues en el caso de Valeria, pues realizarlo, y también el de Miley realizarlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar aquí rápidamente con la documentación. La documentación es una parte importante de un proceso científico, ya que es donde dejamos escrito todo lo que hicimos durante la experimentación. Es importante ya que debemos documentar cada fase y elemento en la investigación. Hasta ahora, las anteriores actividades hemos tomado fotos y videos y algunas notas de voz. Sin embargo, no hemos luego convertido eso en un texto estructurado. Esa es la parte que debemos hacer ahora. Ya entramos en la fase 2 de cómo realizar un proceso investigativo. Entonces, ¿cómo documentamos? Tomamos nota de lo que nos ocurre durante la experimentación para poder organizar nuestras ideas y preparar posteriormente los documentos para comunicarlos a la comunidad científica. No siempre tiene que ser comunidad científica, puede ser a nuestro colegio, puede ser a nuestra comunidad en sí, es a las personas que le interesen la información que estamos utilizando. Entonces podemos ir pensando a quiénes les puede interesar lo que estamos haciendo para que tomen estos datos y los utilicen para un mejor fin. Les recuerdo que toda esta parte de experimentación que estamos haciendo va a quedar escrita en un libro, ¿sí? Las partes que les voy a pedir a ustedes escritas es porque las vamos a juntar en un libro que estamos haciendo en el diplomado los sábados con los profes y con los líderes de los grupos de investigación, y allí va a quedar lo que ustedes envíen y posiblemente luego les envíen el libro a ustedes. Así que es muy importante que dejemos esto muy bien escrito. Listo, entonces aquí están las instrucciones para comentar. Esto es algo súper genérico, ya que no hay forma específica para documentar un proceso, pero como nosotros estamos guiados por un proceso que tenemos pruebas, vamos a hacerlo de esta forma. Lo primero que debemos poner es la fecha y la hora del experimento. En las siguientes sesiones que vamos a tomar muestras de temperatura, de humedad, de cantidad de luz, vamos a tomar la fecha y la hora en la que estemos realizando la experimentación. Por ejemplo, vamos a hacerlo en la mañana, entonces ponemos 7 a.m. y hoy es el, no sé, 25 de octubre del 2020. Así, el título del experimento sería el nombre de la guía. O si ustedes le quieran dar un título de experimento, podría hacerlo así. Después, su nombre completo y el lugar donde realizan el experimento. Vamos a hablar luego de que en esta práctica vamos a buscar un lugar que tengamos algún cultivo o si no en nuestras casas un lugar que tengamos materas con plantas. Después, debemos anotar los elementos que se utilizaron y las funciones de cada uno de ellos. Anteriormente simplemente usábamos los sensores sin saber o sí sabíamos, pero no estábamos dejando por escrito para qué los utilizamos. Esta vez vamos a escribir para qué nos sirven los sensores. Y por último, vamos a registrar los datos y las observaciones. Las observaciones son, por ejemplo, cuando se la prueba. Digamos, yo salí a tomar temperatura ambiente del cultivo de fresa que está al lado de mi casa. Y ese día empezó a llover y por esa temperatura estaba mucho más baja. Todo eso lo voy a escribir. Vamos a anotar esto en nuestro cuaderno, unas hojas blancas que luego les pediré algunas fotos. Todas esas observaciones las vamos a poner en orden cronológico. Lo que pasó primero, lo que pasó después, así, lo que pasó dependiendo de la hora del día. Y siempre que pongamos un dato que recopilemos de los sensores, vamos a poner con sus unidades.
en grados centígrados, en porcentaje, bueno, esa parte nos la entrega la pantalla. Angie, una pregunta. Sí, Eso de documentación es para la práctica, ¿cuál? ¿La que sigue? sí, la que sigue. Ah, bueno. Pues entonces en las anteriores no habíamos hecho eso. Ahora vamos a empezar a hacer eso con las siguientes prácticas, ¿es? Sí, Ah, bueno. esta tarea de escritura que le necesitábamos enviarla para el viernes pasado, se refería a que debíamos escoger una de las prácticas anteriores, esta tarea ya la hizo Aira, una de las prácticas anteriores y escribirla con el proceso que les mostré anteriormente. Ahora lo vamos a hacer para la siguiente práctica. Vamos a llenar estos datos. Si quieren pueden poner todos estos datos o simplemente estos, que son más resumidos, y vamos en el primer párrafo a detallar paso a paso cómo realizamos la experimentación. Y en el último paso, cómo describimos los resultados de la práctica. Podemos anexar una foto, la foto me la envían a mí por WhatsApp, y aquí todo esto debe ser escrito a mano, en una hoja blanca, con lapicero negro y con los márgenes que aquí les estoy compartiendo. Angie, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Eso es aparte a la anterior o o sea, son documentos solamente o son dos apartes? O sea, esto es como documentar en general. Y esto es lo que vamos a hacer con la siguiente práctica. O sea, el que tenemos que hacer nosotros sí o sí es este de compromiso con la siguiente práctica, ¿cierto? Sí, es que, o sea, les comento qué está sucediendo. Nosotros estamos escribiendo un libro entre todos los semilleros y todos los semilleros están escribiendo textos a mano, los estudiantes, para luego meterlos al libro. Entonces queremos que ustedes, aquí hay una guía de cómo deberían escribir. Pues si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, detallando cómo se sintieron, me sentí muy a la expectativa cuando me entregaban mis kits, pueden hacerlo. Acá hay una guía de cómo deberían escribir, pero ustedes lo pueden realizar como quieran. Entonces yo necesito tener evidencias escritas con puño y letra de los estudiantes para poder luego juntarlas en el libro. Entonces esta es la parte que yo quiero que hagan con la siguiente guía, que me parece a mí pues, la más interesante porque vamos a medir las variables de una planta y si ustedes tienen una finca lo podrían hacer en alguno de los cultivos. O si viven cerca de algún cultivo también pueden realizarlo. Entonces sí, esto que tengo acá que se llama compromiso, lo vamos a hacer para la siguiente práctica, o sea, la que se llama la guía número 3. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de la guía número 3. Ah, bueno, aquí en esta parte, lo que les comentaba era que pueden tomar fotos y me las mandan por WhatsApp y aquí dicen, en la imagen uno y ya me la mandaron por WhatsApp, podemos ver ¿sí? Escriben de esa forma, porque como tienen que ser a mano, pues no pueden adjuntar fotos. Entonces me las envían y yo las organizo y las mando para que las pongan en el libro. Listo. Ahora sí vamos a hablar de la guía número 3 y de lo que vamos a hacer en esta guía. Voy a empezar mostrándoles esta imagen de la experimentación que yo hice. Yo después de armar todo el kit de mediciones ambientales, utilicé dos plantas. Utilicé la planta de un cactus y esta planta que se llama pescadito. Esta planta podemos ver que tiene muchísima menor humedad del suelo que esta planta. Pues podemos ver en las hojas, en las flores, que es una planta que pues necesita bastante humedad. Y esta planta pues sí requiere que sea muy poca la humedad. Y puse una lámpara para simular que era el sol. Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente guía. ¿Sí? Vamos a construir el kit para medir la variable de temperatura ambiente, temperatura ambiente, humedad del suelo, cantidad de luz. Vamos a medir esas variables y lo vamos a hacer durante 3 días. Ahora sí, comenzamos con estos conceptos que son de los de la guía número 3, el clima y el tiempo atmosférico. ¿Piensan que son los mismos términos o podemos diferenciarlos de alguna forma? ¿Qué opinan? Cuando dice, ay no, hoy el clima está muy frío, o qué tiempo hará mañana.
¿Qué opinan? ¿Es los mismos conceptos o son diferentes? ¿Qué opina Valeria? Creo que Ah, dime. yo creo que el clima es, por ejemplo, de acuerdo frío, caliente, ¿sí? Y el tiempo atmosférico se basa más sobre cómo está la atmósfera, esto, sobre cómo influye nuestro, por ejemplo, el aire y la contaminación en la atmósfera, y ahí, de ahí sale un tiempo, ¿sí? Sí, perfecto. Así podemos diferenciar entre clima y tiempo atmosférico. Hola, Miley, buenas tardes, bienvenida a la sesión. Hola Angie, buenas tardes. Estamos aquí hablando ya de la guía número 3 que trata sobre condiciones ambientales de mi zona. Y lo primero es diferenciar estos dos términos, clima y tiempo atmosférico. Daira nos estaba comentando que el clima es cuando una región, por ejemplo, decimos que es frío o es caliente, y eso está bien, ya que el clima es el promedio de los tiempos atmosféricos. O sea, el tiempo atmosférico puede darse en un día o en una semana o en un mes. Es decir, el tiempo es cuando salimos y está lloviendo, o salimos y está haciendo mucho calor. Y ya el clima es el promedio de todas estas mediciones de todos los días que determinan el clima de una región, o sea, el estado medio de la atmósfera en una región. Por eso podemos decir que la costa es de clima cálido porque la mayoría de los días del año tiene este tipo de condiciones ambientales. Y el tiempo sí depende del estado de la atmósfera ese día específico. Así que si vamos a medir las condiciones ambientales, vamos a diferenciar estos dos términos primero. Aquí hay unos ejemplos del tiempo atmosférico que sería la humedad, la temperatura, la presión, la precipitación que se da en un día. Y ya el promedio conforma el clima. Lo siguiente para hablar, bueno, todo eso está súper bien explicado en la cartilla, las invito a que la lean y que realicen las actividades que allí están propuestas. Y aquí solo les doy como una noción para que no lleguen tan perdidas a la cartilla. Y lo siguiente es la agricultura en varias elevaciones. Podemos ver, logrando un poco, podemos ver que dependiendo de la elevación respecto al nivel del mar, se dan diferentes cultivos o diferentes frutos en cada piso térmico. En los pisos más cálidos se dan cultivos como aguacate, guayaba, maracuyá, yucas, y ya en pisos de páramo ya se dan otros tipos de verduras como la papa, la pera, la manzana, también se da la fresa. Y esto es muy importante porque dependiendo de las características de la zona, podemos obtener diferentes resultados. Sin embargo, lo que vamos a aprender en la siguiente práctica es que todas estas variables que determinan pues cómo está el clima de la región las podemos monitorear y más adelante en un proyecto posterior las podríamos controlar. Por ejemplo, en un cultivo de invernadero se miden las variables y se controlan. Así que no importaría en qué piso estamos porque podríamos controlar todas estas variables. Se les quería preguntar en sus regiones qué tipo de cultivos han visto. Allá en California, Acá. ¿qué cultivos se da? ¿Cuál? Sea, sea la papa, sea la yuca, sea la arveja, sea la cebolla, sea el tomate de árbol, el tomate de cocina, que no sea. No, pues súper chévere que se den todos esos cultivos. Vamos a pensar cuáles vamos a monitorear para esta práctica. ¿Ustedes viven en la parte rural o en la parte urbana? Rural. Yo vivo en la parte rural. ¿Tienes algún cultivo cerca de alguna fruta o verdura que te gustaría monitorear? Espérame, Eh, ¿Miley vive en la parte urbana o rural? Rural. Ah, perfecto. ¿Y Valeria?
Valeria, Ahora, ¿tú vives en la parte urbana o la parte rural de California? rural. Ah, perfecto, listo. Entonces, para la siguiente práctica quiero que pensemos en una fruta o una verdura que queramos monitorear. También puede ser una flor o una planta. Miley, ¿cuál le gustaría monitorear? O Daira, que tiene el micrófono activado. No, es que yo tengo una pregunta. Ah, cuéntame. Eso que hacemos en en la cartilla escrito, ¿se lo enviamos a usted o eso no es necesario enviarlo? Ya en esta parte ya no es necesario enviarlos, porque ahora les voy a es exigir los textos escritos. Ahí sí tienen que enviarme esos textos, pero ya las fotos de la cartilla ya no. Ah, bueno. Listo. Pero ya que tienes ahí el micrófono abierto, comenta. ¿Qué te gustaría medir para la siguiente práctica? Por ejemplo, uno de los cultivos, que te quede fácil ir a medir en la mañana, en la tarde y más o menos a las 5 de la tarde después. Eh, pues donde mi tía hay al lado mío, ahí está un cultivo de mora, entonces voy a ver si. Ah, perfecto. Listo. Y Miley, Puede ser, hay un palo de guayaba y también hay moro, pues aguacate. listo. Entonces vamos a escoger uno de estos y vamos a ir pensando cómo podríamos ir a tomar las mediciones durante 3 horas del día. 3 días vamos a hacer esto. Vamos a tomar la medición de la temperatura ambiente, de la humedad ambiente, la humedad del suelo y la cantidad de luz para hacer esto que les comentaba. ¿Listo? Porque la siguiente práctica se enfoca en esto. Primero vamos a estudiar lo que vamos a monitorear. Digamos, escogemos el cultivo de mora, vamos a buscar en internet las características que hacen que la mora se dé muchísimo mejor. Y vamos a medir con nuestro kit si estamos cumpliendo esas características. Y así empezamos a monitorear y a tratar de controlar estas variables. Así que todos estos datos los podemos recoger, los podemos graficar y podemos empezar a caracterizar nuestras zonas y saber qué podríamos hacer para mejorar nuestros cultivos. Listo, entonces para realizar esto, lo primero que debemos hacer es el kit ambiental. El kit que tenemos es el kit del agua. Y ahora vamos a volverlo kit de medición de variables. Así que les voy a comentar rápidamente lo que tienen que hacer o ustedes me dirán si traen los kits y comenzamos a hacer este proceso paso a paso. ¿Cómo prefieren? ¿Hacerlo en sus casas con un video que les pase o lo hacemos de una vez por si surge alguna duda? Que usted haga el video y nos lo envía al grupo y nosotros lo hacemos, vamos haciéndolo en la casa y si tenemos, o sea, alguna duda, le comentamos en la reunión. O sea, en la próxima reunión como que hacemos una revisión de los kits, así como hicimos la vez pasada, para mirar a ver si hay algún error y eso. Listo, Daira, me parece perfecto. Entonces les voy a dar los tips más relevantes para que ustedes no se vayan a perder a la hora de hacer esto. Entonces, lo primero es sacar lo que usamos la práctica anterior. Vamos a desconectar estos sensores, vamos a desconectar el de ultrasónico, el de caudal y vamos a desconectar el sensor de temperatura. Desconectamos los cables siempre del kit, o sea, los que están unidos al Arduino y los que están unidos a la protoboard. No vamos a desconectar los elementos que ya están puestos en la protoboard, como la pantalla, el relé, no vamos a desconectar estos elementos, solo los cables. Después vamos a cambiar la conexión del LED. Aquí es importante que miren que sea el tercer agujero. El tercer agujero. Yo se los digo en el video, desde el video, porque es que yo digo que es el pin 24. Sin embargo, pareciera que es el de arriba. Es el tercero. Y lo siguiente es conectar el sensor de cantidad de luz. Ese siempre está en una bolsita y se ve de esta forma. El sensor de cantidad de luz. En la cartilla dice sensor de flujo, así que no se vayan a confundir. Es un error ahí que se me fue cuando hice la cartilla. Y este sensor es el buzzer, o sea, el sensor de
la bocina. Este sensor es importante que cuando lo conecten, no se preocupen si comienza a sonar, porque ese sensor, pues como emite sonido, apenas se conecta, comienza a sonar súper fácil, pero muy suave. Que no se preocupen que está todo bien. Y lo conectamos por la parte de atrás. Entonces vamos a moverlo hacia adelante un poco y vamos a ubicar los 3 pines metálicos que están insertados en la protoboard por la parte de atrás del sensor. Y ya, eso es lo más importante para hacer el termado del kit. Después vamos a conectar el sensor de humedad del suelo y como siempre debemos empezar alargando los cables. Vamos a buscar los cables macho-hembra, hembra-macho y los vamos a unir aquí al sensor. Aquí lo importante de esto, lo que les dije, el tip para que no se pierdan, es que el sensor tiene cuatro pines. Tiene el pin A0, BCC, GND y D0. El D0 lo vamos a dejar libre, no se van a confundir y conecte donde va el A0, este va libre. ¿Por qué? Porque este sensor es analógico digital. Vamos a utilizar la señal analógica del sensor para poder tomar las variables de humedad del suelo. Listo, entonces nos va a quedar conectado algo así. El pin A0 al pin número A1, porque es un dato analógico, que dice entrada analógica, y los dos de que conocemos ya, GND a negativo y BCC a positivo. Y por último ya debemos encender conectar la power bank, la batería y ya debería funcionar. Debería aparecernos estas variables: temperatura, humedad, luz y humedad del suelo. Ahora, ¿cómo sabemos si nos quedó bien? Primero, la pantalla se nos muestra, ¿sí? Si la pantalla no nos aparece, no empecemos a mover los botones, a mover todo, porque nos quedó conectado algo mal. Entonces recuerden, si no les aparece la pantalla, vamos a desconectar la batería y vamos a empezar a revisar conexión por conexión, tal como hemos hecho en las prácticas anteriores, cuando algo no nos funciona. Así que la primera forma de saber si nos quedó bien. Lo segundo es ver que los valores están positivos. En ningún caso un valor debería darnos negativo. Esto nos ocurrió en la práctica anterior. Cuando conectamos el sensor de temperatura, nos aparecía negativo y ese fue el indicador de que algo estaba mal. Es importante que no vayan a desconectar el sensor de TH11, que es el sensor que tiene una parte azulita. Ahí tengo una foto por acá. Bueno, por aquí no se ve, pero ese sensor no lo vamos a descartar, porque ese lo conectamos en la práctica anterior, no lo utilizamos, pero en esta práctica lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, los compromisos para la próxima sesión son armar el kit de condiciones medioambientales y escribir el proceso con el método de documentación, o sea, el método que les expliqué, que debe ser en una hoja blanca, debe ir enmarcado con... no, mentira, no tienen que usar estas normas, pero sí deben escribirlo, o sea, como quieran, con la tinta que quieran, pero sí deben de escribirlo. Y así vamos practicando para la siguiente guía con los resultados, sí escribirlo. Y tenemos que realizar las actividades planteadas en la guía número 3. Pues ahora que ya les di los contenidos de las sesiones, me gustaría que me comentaran cómo les fue con la actividad número 2, la de llenado de recipiente. Muy bien. Entonces cuéntame tú, Daira, ¿alguien te tuvo que ayudar? ¿Pudiste sola? No, bueno, pude sola porque la cartilla me sirvió mucho porque ahí en las instrucciones uno se va guiando de paso a paso qué es lo que toca hacer y eso. Y cuando tú abrías la llave, ¿se encendía el sensor que decía activado el flujo? Sí, pues al principio es que yo lo que hice fue colocar como algo ahí para que no me mojara el kit, así como una especie bueno, coloqué una chaqueta así como que parecía un caucho, como para que no se mojara el kit, sí, Sí. pero sí me salió lo de flujo activado y desactivado y sí, o sea, el agua tenía que tener una presión determinada para que pudiera decir flujo activado y flujo desactivado. Listo, mira, esas son las conclusiones que me gustaría que dejaran por escrito.
ya que eso no lo dice la cartilla y eso lo encontraste tú durante la experimentación. Es cierto, debería tener bastante flujo de agua, bastante presión para que el sensor pudiera mostrar. Si habríamos, digamos, pasar goticas, no mostraba. Y Sí, cuando, porque a mí me pasó que el agua a veces no fluía así mucho y sí, no me parecía activado y, o sea, sí, me parecía desactivado. Entonces me tocó esto como colocarle más presión al agua para que pudiera decir activado. sí, claro, esto es lo importante que tenemos que darnos cuenta. Listo, y ahora Miley, ¿cómo le fue a Miley con la experimentación de la guía llenado del balde? Un poco difícil porque es un poquito dura, entonces tenía que como que darla y pues ahí ya, como dice Daira, tiene que estar el agua a una presión para que pueda activarse el flujo y pues ahí ya me temperatura y ya, de resto y me fui guiando por la cartilla. Listo, ¿y quién te ayudó para realizar tu experimentación? ¿Cómo? Sola. Ah, bueno, listo. Sí, es que yo les comentaba ahí que podían pedir ayuda a algún familiar o a alguien de sus casas porque era complicado. Digamos, yo sí le pedí ayuda a mi hermana para sostener de un lado la manguera y del otro lado hacer el piso. No, pero sola, pues perfecto. Y Valeria, Señora. ¿cómo te fue con esa práctica? Ya, ya, ya. Creo que está como mal el internet. En otro momento, Valeria le llega. No que puedo escribir por el chat, ¿no? Valeria. Bueno, mientras tanto les voy a ir compartiendo aquí la cartilla, ya que yo sé que no se van a demorar mucho haciendo el kit armando el kit ambiental. Es algo súper sencillo. Voy a compartir la cartilla para que vayamos viendo lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Compartir, compartir. Listo. Les voy a dirigirme a la guía número 3. Ay, cómo hago. Ya. Listo. Aquí podemos ver los objetivos de la práctica número 3, que sería identificar y reconocer variables ambientales que determinan el clima en tu región. Luego vamos a aprender a medir variables ambientales y organizar los datos e interpretarlos, que esto es muy importante. Esto lo vamos a presentar en el cierre del semillero. Vamos a utilizar todos los datos que nos envíen, los vamos a ubicar en un mapa de Google Earth y dependiendo de su ubicación geográfica. Vamos a ver las distintas características de los cultivos que tienen cerca a sus casas.
que es muy importante que aprendamos a tomar estos datos. Entonces, para esta práctica vamos a utilizar una matera, una maceta con una planta sembrada, o en su defecto, como les comentaba, vamos a buscar un cultivo que esté cerca de nuestras casas, que no sea riesgoso para nosotros y que quede cerca para ir a tomar las mediciones allí. Vamos a utilizar algunos marcadores o lapiceros y el kit de mediciones ambientales totalmente armado. Vamos a saltar esta parte de actividades que ya les dije que pues son opcionales, que me manden las respuestas. No tienen que mandármelas si no quieren, pero pues sería chévere que las hicieran. Aquí una actividad de aprendizaje. Esperen que el computador se me congeló. Listo, continúo. Ok, aquí tenemos los sensores que utilizamos para medir las variables que vamos a ver en la siguiente práctica. Este es el sensor que les comentaba, el DTH11 que conectamos en la práctica anterior. Es importante que verifiquemos que está bien conectado, ya que si este sensor está mal, no nos va a mostrar la pantalla. Este sensor está relacionado con las variables que están en la pantalla y a cualquier fallo a cualquier fallo de conexión, la pantalla deja de funcionar. Con ese sensor vamos a medir la humedad del suelo. Entonces, la humedad representa la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Se expresa como la relación o coeficiente entre presión parcial de vapor de agua y la presión de saturación del vapor de agua con la misma temperatura y presión atmosférica. Y la humedad se mide con un higrómetro. ¿Ok? En nuestro caso es este sensor, el sensor GL069. Ahora sí, lo que les iba a comentar es la parte de manos a la obra. Lo primero es adecuar nuestros sensores en una pequeña matera o, o lo que les comentaba en el cultivo que ustedes escojan. Si es en una matera, si pueden conseguir en una matera, vamos a adecuar nuestros sensores. Entonces vamos a escoger un palito y vamos a amarrar los sensores allí. Arriba el de cantidad de luz y debajo vamos a amarrar el sensor de temperatura y humedad relativa. Entonces, si vamos a medir algo que es muy alto, vamos a tratar de buscar un palo que sea bastante alto para que arriba queden los sensores. Sin embargo, esto va a ser complicado, ya que nuestros cables no son tan largos, entonces vamos a empezar a medir en la parte de abajo de la planta que queremos medir, como al lado de la tierra. No hay problema. Y aquí hay un ejemplo de cómo debería quedar. Está el palito, está la planta y están los dos sensores que van unidos a nuestro equipo. Como siempre, para ver la pantalla de las variables, vamos a oprimir el sensor touch, vamos a oprimir el pulsador hasta que nos aparezca la pantalla. Si apenas conectemos la batería, nos puede aparecer la pantalla de la práctica anterior. Pues, como ustedes se dieron cuenta, oprimiendo los botones, cambiamos a la siguiente pantalla. Y listo. Aquí están las mediciones que vamos a realizar durante 2 o 3 días. Si tenemos 3 días es mucho mejor porque tenemos más datos que podemos promediar. Vamos a tomar los datos en 3 diferentes horas del día, ya en la mañana, al mediodía y en la noche o la tarde. Ustedes eligen las horas que van a tomar las temperaturas. Pueden ponerse de acuerdo las 3, ya que están en la misma región y así los datos tendrían más coherencia. Entonces ustedes piden por WhatsApp: hola Daira, yo quiero tomar los datos a las 5, ¿te parece? Sí, listo. Se ponen de acuerdo y los toman a la misma hora. Luego vamos a tomar 2 mediciones por variable. Vamos a empezar con estas variables. Vamos a empezar con la temperatura y con la humedad del ambiente. Solamente con estas 2 variables. No vamos a tomar todas las variables. ¿Sí? Aquí como vemos en pantalla son las 2 primeras líneas que tenemos en la pantalla. La temperatura y la humedad. Vamos a anotarlas en nuestra tabla. Aquí tenemos algunas recomendaciones de cómo saber si el sensor está funcionando. El sensor de TH11, como mide la temperatura y la humedad, podemos probar si está funcionando si nos acercamos al sensor y expulsamos aire caliente con la boca al lado de su cuadrícula.
ya que si hacemos esto, la humedad va a aumentar y vamos a ver en pantalla que aumenta. Son las pruebas que vamos a realizar la siguiente sesión para saber si quedaron bien conectados los sensores, ya que puede que sí nos muestre la pantalla, pero no estén variando las variables. Sí. Listo. Aquí hay otro caso, aquí hay un caso importante. Vamos a conectar un aparato que se llama servomotor. Es un motor pequeñito en una carcasa azul que tiene una hélice blanca. Este sensor va a girar cuando la humedad ambiente sea igual o mayor a 90%. Así que vamos a hacer algunas pruebas para que este aparato empiece a girar. Esto significaría que la humedad está muy alta y podría estar afectando nuestro cultivo. Pero como sabemos, cada cultivo tiene condiciones diferentes. Entonces, simplemente un indicador de que la humedad ambiente está muy alta. Aquí hay unas tablas que tenemos acerca de la humedad y vamos a clasificar la humedad de nuestra zona en estas diferentes estadísticas. Sería el tipo de, vamos a escoger si es súper húmedo, muy húmedo, húmedo, si es árido, dependiendo de la humedad, del porcentaje de humedad que tengamos en nuestras mediciones. La siguiente, mi perro está hablando. Las siguientes variables que vamos a tomar, esperen un segundo, a ver qué le pasa a mi perro. Listo, ya regresé. Ahora sí. ¿Siguen allí? Denme un hola para saber que siguen allí. Hola. Hola, Miley. Espero un hola, Daira. Daira, si se fue. ¿Y Valeria está allí? Bueno, continuando. Las siguientes variables que vamos a tomar son la cantidad de luminosidad o la cantidad de luz de nuestro ecosistema. Lo vamos a realizar igual 3 veces al día durante 2 días a la misma hora, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y luego sacamos los promedios. Aquí hay unas preguntas que son importantes que respondan para que luego sea mucho más fácil hacer el texto escrito sacando los resultados. Por ejemplo, ¿crees que la luz solar influyó en el crecimiento de las plantas? ¿De qué manera? ¿El porcentaje de humedad es mayor o menor y por qué? Esta parte es importante ir revisándolo. Y así, entonces en la siguiente clase vamos a ahondar muchísimo más en estas características y espero que a todas les dé el tiempo para poder realizar el armado del kit. Les recuerdo que cuando se tomen videos, armando el kit o fotos, deben verse ustedes, porque si me mandan fotos solamente de las manos y con el kit, pues luego yo no las puedo subir, por ejemplo, a Facebook, porque no se sabe de quién son esas manos.
Entonces, por favor, les pido que si van a tomar fotos, ustedes en el cultivo, ustedes tomando las variables que se vean ustedes, entonces les pueden pedir el favor al que tome la foto o si toman una selfie, bueno, como deseen. Así que para la siguiente clase los compromisos son: 1. Armar el kit de mediciones ambientales. Y 2, ir investigando qué cultivo o qué planta van a monitorear. Entonces, si ya escogieron un cultivo, van a ir buscando en internet o preguntándole a sus familiares qué características tienen estas plantas, si son de sol, si son de sombra, si necesitan mucha agua. Vamos a ir recolectando toda esta información. Angie, una pregunta. Señora. Entonces, para la otra clase no es el armado ya, o sea, la práctica ya hecha para No. No, solo armado, tranquilo, pronto se pueden demorar. Entonces vamos a hacer solamente el armado y vamos a investigar ya sobre la planta que queremos monitorear. Podemos sacar de internet o podemos directamente preguntarle a nuestros familiares que conocen muchísimo más de ese cultivo o de esa planta. De una planta nos queda fácil averiguar si es de sol, si es de sombra, cuántas veces hay que regarla al día, y si es un cultivo ya pueden saber ustedes qué otras variables influyen en estas plantas. Listo, entonces espero que todas la siguiente clase tengan muy identificado qué van a monitorear y tengan sus características para verificar si son congruentes con los datos que vayamos a tomar. La siguiente clase también vamos a aprender sobre cómo es que cada sensor convierte los datos analógicos en variables que podemos medir. Vamos a ver los RPDs, de temperatura, que cambian y muestran información dependiendo de cómo cambian la resistencia interna de ellos. Y así, vamos a ver cada sensor y vamos a empezar a clasificar las plantas que escojamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señora. Listo, chicas y profe, espero que esta sesión les haya gustado y hayan entendido más pues qué vamos a hacer en las siguientes sesiones. Vale, Angie. Informativa, señor. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Pues yo sé que a veces tienen problemas de conectividad, sin embargo, pues ahí se ha podido avanzar. Sí, ya veo pues que han logrado hacer, digamos, varias prácticas y también han logrado ser varias veces autónomas, que eso también es lo importante en estos momentos. Sí, claro. Profe, ¿les quiere recomendar algo para la parte de escritura? ¿Algo que se les haga más fácil o cómo deberían estructurar los textos? Pues para decir, como es contado bajo la experiencia, pues contar, no sé si por cada guía quisieron hacer un pequeño resumen de lo que lograron elaborar y los alcances que lograron desarrollar con la guía y los inconvenientes que pudieron encontrar también. De todas formas, finalmente sí necesito, digamos, un párrafo que vislumbre cuál fue la principal dificultad al abordar un semillero donde implicaba el uso de la electrónica y de la programación. Sería, digamos, lo adicional. Y pues también las hojas que nos vayan a aportar, que no sean así las de reciclaje. Es decir, que pues que sea una hoja, puede ser hasta de cuaderno, pero bien cortadita, de la forma de que cuando eso lo llevemos al documento, pues sea agradable a la vista. No sean por ahí hojas entrecortadas. Sí, es cierto. Esa parte se me olvidaba comentarles porque esas hojas físicas las van a recoger y las van a traer hasta acá a Bucaramanga y van a escanear. Entonces, cuando hagan digamos, ustedes pueden escribir un borrador en su cuaderno, pero luego cuando lo vayan a pasar ya en limpio, deben guardar esas hojas, porque las van a pasar los de la universidad y las van a recoger. Así que no digan, ay, no, llega la persona de la universidad a recogerlas, ustedes la tienen por allá debajo de la taza de café o algo. Entonces vamos a guardar esa información súper bien. ¿Y la otra fecha sería el siguiente lunes o se correría un poquito más, Angie? Pues como la tarea para la siguiente sesión es armar el kit, ellas me han comentado que pues no tienen casi inconvenientes, yo creería que sí, profe, para el lunes. Vale, listo.
O pues dependiendo de su disponibilidad. Yo puedo el lunes Sí, a las 2 como siempre. sí. Sin embargo, pues ahí toca es que se programen porque ellas también vienen demasiado ocupadas. Y Valeria, que quería hablar con ella otra vez, mire, ya no está. Entonces, ella Sí, se le fue el internet. toca hacerle seguimiento. Sobre todo porque Valeria es la más chiqui, entonces merece más acompañamiento. Vale, listo. Entonces quedamos hasta ahí por hoy. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Buena tarde. Ah, Gracias. Chao. Ya parar la grabación. La grabación.